Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Bueno, imagino que recordaréis que en el anterior vídeo estuvimos analizando las aplicaciones que se pueden utilizar en sistemas operativos como Ubuntu para la instalación y la desinstalación de aplicaciones. Bueno, antes que meternos a analizar el uso de esas aplicaciones, conviene analizar bueno, pues el concepto de repositorios, dónde se encuentran los repositorios y cómo cambiar eso. Porque en función de ello, el comportamiento de todas esas aplicaciones que anteriormente hemos detallado va a ser diferente, va a ser distinto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el Nautilus y dirigirnos a nuestro sistema de archivos, a la carpeta etc y dentro de ella a la carpeta apt. A su vez, dentro de ella vamos a abrir este fichero que se llama sources.list. Bueno, fijaros, este documento bueno, es bastante extenso, pero no es muy difícil de entender. Vamos a examinarlo un poquito. Fijaros que las líneas, bueno, pues pueden comenzar, como veis, por una almohadilla. Aquí tenéis la famosa almohadilla. Que una línea de este documento o de cualquier otro documento en general en los sistemas operativos GNU Linux comience por esa almohadilla significa que la línea está comentada, es decir, que no es tenida en cuenta. El intérprete de comandos en su análisis no hace uso o no hace caso de esa línea. Por el contrario, aquellas líneas como por ejemplo esta, que no tengan ese carácter, almohadilla de inicio, significa que es como tal una línea que va a procesar el ordenador, concretamente el sistema operativo en el proceso de carga. Bueno, vamos a analizar estas líneas que lo componen para entenderlo un poco mejor. Si os parece, vamos a coger palabra por palabra. Deb, el concepto deb, significa que estamos indicando un repositorio. Bueno, cada línea de estas, antes que esto, comentar que cada línea es un repositorio. ¿Qué partes forman esa línea? Pues el /dev viene a indicar que el repositorio es un repositorio del tipo utilizado por las distribuciones Debian y derivado. Posteriormente a esa línea veis que aparece una dirección web. Esa dirección web es en sí el repositorio. En este caso, el repositorio sería es.archive.ubuntu.com/ubuntu. ¿De acuerdo? Y posteriormente veis otra serie de palabras. Estos son etiquetas. Oneirik es una etiqueta, main es otra etiqueta y restricted es otra etiqueta. ¿De acuerdo? Posteriormente veremos para qué se utilizan estas etiquetas. Todo lo que va después de la web donde está el repositorio son etiquetas. Por su parte, si os dais cuenta en esta línea, esta segunda línea, comienza por det-src. Y si os dais cuenta, estamos ante el mismo repositorio del que hacíamos referencia en la línea anterior y también con las mismas etiquetas de oneirik, main y restricted. Bueno, ¿qué es esto o qué diferencia los deb de los deb-src? Esto, ¿qué los diferencia? Pues los diferencia básicamente en que cuando es necesario descargar el código fuente de los programas, ese tipo de repositorios suele estar incluido o suele ser referenciado como deb-src, ¿vale? Si nosotros no vamos a utilizar código fuente en nuestro ordenador, no vamos a, porque una de las posibilidades que tienen los sistemas operativos GNU Linux es descargarse el programa en código fuente y compilarlo. Esto ya es quizás de un nivel alto y nosotros no vamos a llegar hasta ese punto de conocimiento del sistema. Bueno, la diferencia, como decía, entre deb y deb-src es que en deb-src también podemos encontrar, y es donde se va a buscar para localizar código fuente de los programas. Si nosotros no vamos a utilizar nunca código fuente, una cosa que se puede hacer es sencillamente comentar esa línea, es decir, ponerle
la almohadilla delante de la línea, ¿vale? Da igual que dejemos un espacio o que no dejemos un espacio, ¿vale? Bien, bueno, pues cualquier repositorio que vosotros queráis publicar o queráis utilizar tiene que estar declarado en este documento, ¿de acuerdo? Pero la edición de este documento es, bueno, una cosa solamente permitida al root, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nosotros queremos modificar este documento, fijaros, no sé, voy a modificar el documento sencillamente poniendo algunas líneas comentadas, veréis que la posibilidad de guardar no existe, porque hemos abierto el documento como Miguel Ángel, que aunque es un usuario que puede promocionar a root, en el entorno gráfico no está logado como root y por tanto no nos deja. Ya veremos cómo se puede cambiar estas líneas. En definitiva, lo que yo quiero decir es que este documento se puede modificar si queremos, pero hay formas más fáciles de incluir repositorio. Y ahora lo que vamos a hacer, visto este documento y sabiendo que en este documento es donde se guardan los distintos repositorios y también la estructura de esas líneas que incluyen los repositorios, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos, le decimos que vamos a cerrar sin guardar y nos vamos a dirigir a la parte de configuración del sistema y dentro de ella a una opción que recordaréis dejamos en vídeos anteriores pendiente que se llama Orígenes del software. Lo veis aquí. Bueno, pues Orígenes del software, vamos a analizar lo que podemos ver en ello. He abierto dos ventanas, vale, cierro una de ellas, ok. Vamos a ver qué podemos ver, qué podemos encontrar en esta aplicación o esta subaplicación de Orígenes del software. Bueno, la primera parte dice descargable de internet, software libre soportado por Canonical. Bien, esto es muy sencillo. Nosotros tenemos que marcar las casillas de donde queramos que se descarguen paquetes. ¿De acuerdo? En este caso, software libre soportado por Canonical tiene una dirección concreta que conoce esta aplicación y nos informa de que a ese software se le dota de la etiqueta main. ¿Vale? Así que es importante que sepáis, main es el software libre soportado por Canonical. Bueno, el software libre mantenido por la comunidad de Ubuntu, en este caso, también está marcado para que se descarguen paquetes de esa ubicación y tiene la etiqueta Universe. Es decir, que Universe es el software libre mantenido por la comunidad. Después tenemos controladores privativos para dispositivos. Ese directorio o ese repositorio o esos repositorios tienen la dirección o la etiqueta restricted, ¿vale? Antes recordaréis que vimos estas etiquetas main, universe, restricted, la vimos en las líneas de los repositorios. Esto significa que cuando veamos más adelante aplicaciones, concretamente Synaptic, que nos permite ver el contenido de los paquetes o digamos filtrar los paquetes por el tipo, entonces podremos elegir entre las distintas etiquetas, ¿de acuerdo? Bueno, y por último dice software restringido por copyright o cuestiones legales. Bueno, pues a eso Ubuntu le llama multiverse, a ese software que está restringido, que tiene derechos de autor, ¿vale? Multiverse. Por tanto, y por resumir, main, el generado y soportado por la organización Canonical, Universe, el mantenido por la comunidad de Ubuntu, controladores privativos restricted y por último el software que tiene derecho de autor y por tanto, bueno, pues protecciones legales, multiverse. Por último, nosotros podríamos elegir también código fuente. Elegir código fuente haría o provocaría que algunas de las líneas que antes vimos que estaban comentadas se descomentaran, ¿vale? También podemos elegir entre el servidor de España, que es el que está por defecto, o servidor principal de Ubuntu u otros que podamos elegir. Y finalmente podemos también incluso indicar que se puedan descargar paquetes
y que se puedan gestionar mediante estas aplicaciones desde el propio CD-ROM de Ubuntu. En este caso sería la imagen que nos sirvió para instalar el sistema operativo. Bien, otro software, pues por aquí aparecen otras casillas que nosotros pues, podemos seleccionar o no, como por ejemplo software independiente proporcionado por desarrolladores de software de terceros o independiente en código fuente. Insisto en que nosotros podemos marcar o desmarcar todas estas cuestiones. Podemos elegir socios de Canonical, software empaquetado por Canonical para sus socios, o socios de Canonical en código fuente. Bien, modificar cualquier casilla de estas nos va a pedir una identificación. Y por ejemplo, nosotros también podemos añadir, y en caso de que queramos añadir, esto sería el equivalente a añadir un repositorio, fijaros que nos dice, introduzca la línea de apt. Bueno, no lo hemos comentado, pero ese fichero, el sources.list, es el fichero que utiliza la aplicación apt. Pero recordad que programas como Synaptic o como Aptitude son front-ends del apt, ¿vale? Bueno, en definitiva dice, introduzca la línea apt completa del repositorio que quiere añadir como origen del software. Y en este caso dice, la línea de apt incluye el tipo, la ubicación y los componentes de un repositorio. Por ejemplo, dev, como hemos comentado antes, dev, el tipo dev, de paquetes.dev, el repositorio, como por ejemplo http://archive.ubuntu.com/ubuntu y las etiquetas, en este caso lo llama componentes de un repositorio, como oneirik o main. ¿Vale? Bueno, pues si nosotros incluimos aquí una línea, sencillamente esa línea se incluirá al archivo que hemos comentado anteriormente. Esto evidentemente nos va a pedir, después de indicar la línea, la autentificación porque solamente el root puede hacer ese tipo de cambios. Bueno, nosotros lo vamos a cancelar. Bien, en la zona de actualizaciones podemos igualmente ver las siguientes opciones. Actualizaciones importantes de seguridad. En este caso, esos paquetes, los paquetes que estén relacionados con las actualizaciones importantes de seguridad, se denominan Oneirik Security. ¿De acuerdo? Es decir, que siempre que veáis ligado a un repositorio la palabra Oneirik Security, significa que en ese repositorio podéis también encontrar actualizaciones importantes de seguridad. Bien, las actualizaciones recomendadas se denominan Oneirik Updates. ¿Vale? Las actualizaciones aún no publicadas se denominan Oneirik Proposed. Y por último, las actualizaciones no soportadas se denominan Oneirik Backports. ¿Vale? Bueno, pues en principio, por defecto, el sistema permite las actualizaciones importantes de seguridad, las recomendadas y también las no soportadas. Las únicas que no tiene habilitadas por defecto el sistema son las actualizaciones aún no publicadas. En la parte inferior de esta pantalla vamos a ver que donde dice comprobar actualizaciones automáticamente, fijaros que nos comenta que diariamente realice esa búsqueda de actualizaciones cada 2 días, semanalmente, cada 2 semanas o nunca. Esto es cuestión de que vosotros pongáis lo que más os parezca de interés. Cuando hay actualizaciones de seguridad, esto por tanto es cuando queréis que se comprueben las actualizaciones. Si hay actualizaciones de seguridad, ¿qué hacemos? Bueno, pues por defecto está en mostrar inmediatamente, se puede descargar automáticamente y se puede descargar e instalar automáticamente. ¿Vale? Por defecto está en mostrar inmediatamente. Y eso es lo que hará este icono, si nosotros nos vamos a, bueno, aquí dice software actualizado, pero normalmente indica centro de actualizaciones. Bueno, pues esa aplicación sería una manera de arrancar de forma específica la comprobación de las actualizaciones que existan. Bien, si hay actualizaciones, otro tipo de actualizaciones, es decir, las que no son de seguridad, como por ejemplo las recomendadas o las no soportadas, ¿qué hacer? ¿O cuándo mostrar? Pues se pueden mostrar
inmediatamente, se pueden mostrar semanalmente o cada 2 semanas. Y por último, cuando exista una nueva versión, ¿qué hacer? ¿No? Notifíqueme una versión nueva de Ubuntu. Bueno, pues para cualquier nueva versión, para versiones de soporte a largo plazo, recordad las LTS o nunca, es decir, que nunca nos comente si hay o no una nueva versión de Ubuntu. Bueno, pues estas opciones de aquí, en definitiva, lo que vosotros tenéis que poner lo que más se ajuste a vuestras necesidades. Por último, en autenticación lo que podéis ver son que para determinados lugares HTTP, bueno, pues en realidad lo que hay por detrás es un FTP para descargar paquetes y algunos de ellos requieren de una clave que permita autentificarse de forma autentificarse de forma correcta. Bueno, pues aquí por defecto están indicados las claves que son necesarias para hacer uso de los repositorios de los que hablábamos con anterioridad. Se puede quitar alguno de ellos, como veis aquí, restaurar los valores predeterminados o importar una clave. Si vosotros añadir un nuevo repositorio y necesita una clave, pues igualmente en el repositorio se indicará un ficherito que tenéis que descargar y que ahí aparecerá la clave, ¿vale? Tendréis que darle a este botón de importar la clave, localizar el fichero y desde ese momento pues se incluirá esa línea aquí, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, la pestaña de estadísticas, bueno, esto es sencillamente para colaborar con la comunidad, dice para mejorar la experiencia de usuario de Ubuntu, por favor participe en la encuesta de popularidad. Al hacerlo, se creará una lista con las aplicaciones que tenga instaladas y con qué frecuencia las utiliza y se enviará de forma anónima al proyecto Ubuntu todas las semanas. Los resultados se usan para mejorar la compatibilidad de las aplicaciones populares y para ordenar las aplicaciones en los resultados de búsqueda. Bueno, pues esto como prefiráis, lo marcáis, no lo marcáis, como queráis. Por tanto, ya hemos visto la pestaña de estadísticas, también la autenticación, las posibilidades y el comportamiento del sistema ante las actualizaciones, recordar estos nombres, los nombres que se dan a los distintos tipos de actualizaciones. Otro software que se puede, si queréis, incluir, este es el lugar por donde incluir nuevos repositorios si son de vuestro interés, y el software de Ubuntu, bueno, pues marcadas las casillas propias de los repositorios con los que ya venía el sistema en ese documento que hemos visto al principio de Sources List y que son los propios de la entidad canonical o la comunidad de Ubuntu. Bien, bueno, pues con esto terminamos el haber comentado lo que significa esa parte de orígenes del software y en definitiva lo que tenéis es que si queréis incluir algún nuevo repositorio, dirigiros a la zona de orígenes del software, dentro de ella otro software y añadir un nuevo repositorio e indicar la línea apt que queráis. Otra forma de hacerlo sería bueno, pues editar el fichero sources.list que hemos visto y que estaba en la carpeta /etc/apt, pero esto es necesario hacerlo con derechos de administración y para eso, o eso lo veremos cuando ya estemos trabajando con la terminal. ¿De acuerdo? Venga, pues con esto terminamos este video tutorial y nos vemos en el siguiente. Venga, un saludo, chao.